Don David, aquí en Sin Censura recibimos un mensaje que voy a compartir con ustedes en unos minutos, pero para darle contexto, creo que esta entrevista que se viene a continuación sacará chispas porque hará temblar a la candidata del PRI, el PAN y el PRD a nivel nacional, Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, que ha tratado de desmarcarse de su hermana señalada de secuestradora y en algún momento hasta le ha buscado lavar la cara. Recibí hace unas horas un mensaje que decía, esta persona que me escribió, que buscaba un espacio en Sin Censura, que buscaba un espacio para hacer una denuncia. Dice: mi intención es que la gente sepa realmente qué pasó con el secuestro de mi madre. Mi madre fue secuestrada por Malinali, la hermana de Xóchitl Gálvez, porque supuestamente iban a un desayuno de empresarios con Xóchitl Gálvez para apoyarla en su campaña por la gubernatura de Hidalgo. Mi madre ya conocía a Xóchitl, puesto que ya habían tenido desayunos previos. Aparte, mi mamá estuvo en una jaula con su chofer por más de 2 meses. También quiero denunciar que del mismo grupo de mi mamá, Malinali secuestró a 3 víctimas más. De ese mismo grupo de amigas de mi mamá, Malinali las ponía y siempre las llevaba a eventos de Xóchitl. También es cierto que Xóchitl se ha metido a las manos por su hermana, puesto que la movió del penal de alta seguridad en Zacatecas a estar con todos los lujos y comodidades en un penal aquí en México. Xóchitl no ha tenido empatía con las víctimas de su hermana, que está acusada de secuestro, tortura, extorsión, delincuencia organizada de más de 4 víctimas. Y antes de abrir el espacio para la denuncia, ¿qué ha dicho Xóchitl Gálvez ya en campaña, la que quiere ser presidenta de México? ¿Qué ha dicho del caso de su hermana señalada como secuestradora y quien está en prisión? Esto fue lo que dijo hace unos días en el ITAM. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente. Yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tengan la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Dice que le cree a su hermana, dice que está ahí acusada, pero la idea que tengo es que Xóchitl Gálvez sigue creyéndole a su hermana. ¿Qué pensará el hijo de una de las señoras secuestradas por este grupo del que presuntamente forma parte Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez? Se lo pregunto directamente a Luis Olmedo, la persona que me envió ese mensaje que compartía con usted y a quien saludo con mucho respeto y con mucho agradecimiento por tenernos la confianza para denunciar Sin Censura. Luis, buenos días y bienvenido. Buenos días, Vicente. Muchas gracias por tu espacio, muchas gracias por recibir mi mensaje. Te busco con gran preocupación porque por miedo de que por la ley de amnistía que hoy existe, que Xóchitl Gálvez pudiera llegar a sacar de la cárcel a su hermana y a su cuñado y a toda la banda de secuestradores de los Tolmex, que nos hicieron muchísimo daño a mí, a mi familia, a la familia de mi chofer y a otras 3 familias. Nos destrozaron la vida. Y Xóchitl Gálvez, como lo decía ahorita en el discurso que tú compartiste, nunca mencionó a las víctimas, nunca tiene empatía con las víctimas. Ella simplemente tiene empatía con la delincuencia. Esta persona nos hizo gran daño. Y no es posible que una política con una investidura que quiere una candidatura para la República
no tenga sensibilidad por las víctimas. Nosotros estamos destrozados, hemos vivido con gran miedo durante muchísimos años. Malinali efectivamente no tiene sentencia, pero no tiene sentencia porque seguramente Xochitl ha movido para tener la oportunidad de algún momento de sacarla, como podría ser en este caso. Yo abiertamente expreso que sí ha tenido alguna injerencia en el proceso de su hermana y su cuñado, porque tal cual Malinali estaba en un penal de alta seguridad en Zacatecas y hoy se encuentra aquí en México, ¿no? Con grandes lujos. Ella misma expresa que va a visitarla cada 15 días, ¿no? Entonces sabe que la tiene aquí. Déjame, déjame preguntarte, Luis, ¿qué piensas del discurso de Xochitl Gálvez? Porque en el mensaje que tú me envías dices, Xochitl no ha sido empática con las víctimas. La mujer que quiere ser presidenta de México por el PRI, el PAN y el PRD se ha dedicado a buscar lavarle la cara a su hermana, pero yo quiero saber si ha habido comunicación con ustedes, si se ha puesto del lado de las víctimas o qué ha pasado. Don David, vuélvame a poner el discurso de Xochitl Gálvez en el ITAM y después de ello que reaccione. Yo nada más te voy a preguntar tu opinión, pero te lo quiero volver a poner para que lo escuches nuevamente, Luis. Claro que Voy a sí. empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente. Yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tengan la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Luis, ¿qué piensas tú como hijo de una de las víctimas de este grupo de secuestradores? Pues mira, es un mensaje sin sentimiento hacia las víctimas. Como ella misma lo describe, que le crea a su hermana, pues evidentemente pues, tiene empatía con los delincuentes, ¿no? Xochitl conoce muy bien, se sentó con mi mamá en un desayuno previamente a su secuestro. Evidentemente ella no tiene la cara ni el valor de enfrentar a las víctimas porque sabe que su hermana es culpable de estos terribles delitos como es el secuestro, tortura, extorsión. Ella nunca se ha referido con las víctimas, ni un pronunciamiento. No es posible que una política que se quiere dar de ese alcance no tenga empatía por las víctimas. Lo primero que debe ser un político con investidura es referirse a las víctimas primeramente que nada, no proteger y defender a delincuentes y tratar de manipular que un juez determine alguna causa a favor de los delincuentes. Aquí los jueces tienen que inclinarse por las víctimas, como debe de ser la justicia. Yo no pido Luis, nada más. Sí, perdón, a ver, déjame insistir en esto. O sí. sea que dices tú que tu madre conocía o conoce a Xochitl Gálvez y que nunca Xochitl Gálvez se acercó a ustedes. Jamás, jamás, porque obviamente no tiene la cara para presentarse frente a nosotros, frente a la familia, frente a mi mamá, que es la principal afectada, y junto a su chofer, que estuvieron enjaulados en más de 2 meses. Y tampoco tiene empatía por las otras víctimas porque son del grupo, del mismo grupo de amistades, y que sabe perfectamente que la secuestraron en un lapso de 3 meses previos a cuando estaba haciendo la campaña Xochitl Gálvez. Su hermana invitaba a sus diferentes grupos de amistades en el grupo social y las invitaba a desayunos de empresarias. Entonces, por eso Xochitl Gálvez le tiene pavor a las víctimas porque no puede enfrentarlas cara a cara.
Entonces, porque sabe que es una realidad, que su hermana es culpable y sabe que su hermana puso a mi mamá. Está la evidencia clara que la tiene la fiscalía, donde, donde están las pruebas, donde están las grabaciones, donde están los testimonios, está la evidencia clara de que Malinali Galvez mete a la casa a mi mamá, agarran a mi mamá su banda, Malinali misma sale por su chofer a darle instrucciones que meta algunos arreglos que llevaba para el evento, lo mete y de ahí ya lo secuestran 2 meses y fue casualidad que ella no salió secuestrada, ¿verdad? Porque no, porque ella es parte de la banda, líder de la banda, en lo cual así era su modo superandi. Ella A ver si entendí, a ver si entendí. Tú dices que Malinali Galvez Ruiz usaba el poder o la imagen política de Xochitl para enganchar a sus víctimas. Es correcto, y no solo la usaba, sino sí tenía efecto, porque sí efectivamente Xochitl acudía a los desayunos o etcétera que su hermana preparaba o preparó en esa ocasión. Sí asistía, entonces sí había una credibilidad por parte de mi mamá hacia Malinali, porque decía, bueno, si ya me senté con Xochitl en un par de acciones porque me llevó su hermana, pues evidentemente seguramente va a ir a este desayuno de empresarias donde me están invitando y en ese momento la secuestran. ¿Qué es lo que la gente no sabe? La gente nada más escucha la parte de los delincuentes, de lo que declara Xochitl, porque no tienen empatía con las víctimas, porque saben que es una realidad y saben que es algo de peso de estos delitos tan importantes y tan graves, ¿no? Entonces jamás tendría cara para enfrentarnos y se lo digo de frente, ella sabe perfectamente que su hermana es líder de una banda de los delincuentes más viles que ha tenido este país. Luis, no sé si se puede hablar de detalles de tu mamá o hasta dónde. Tú me dices, no quiero comprometer, porque me imagino que también hay un riesgo, un miedo ante esta denuncia por el momento también en el que estamos. Sí, yo ahí responsabilizo directamente de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, a mi familia, a la familia chofer, a la familia de las otras víctimas de secuestro, que nos pueda pasar algo. Si tenemos represalias, responsabilizo a la candidata Xochitl Gálvez directamente eh, por el riesgo que esto conlleva. Pero la verdad, Vicente, que nosotros callamos durante 12 años, llevamos cargando esta tortura psicológica, este gran delito y yo ya no podía permitir que no se supiera la verdad y que la gente siguiera creyendo cosas que no son ciertas. Esta es la realidad de lo que hemos vivido las víctimas de estos delitos tan graves. ¿Puedes hablar de tu mamá? Cuéntanos Eh, de ella. eh, Trataré de responderte lo más que pueda. Mira, mi mamá está muy lastimada. Imagínate, y mi mamá y su chofer, ¿no? Ellos estuvieron enjaulados, esposados, sin ningún tipo de atención higiénica durante muchos días. Estuvieron en la misma jaula. Les tomaban unos videos terribles para que nos los mandaran a nosotros, ¿no? Cuando estábamos negociando. Eh, Mi mamá se encuentra, pues imagínate todo el trauma, ¿no? Nunca vas a poder hacer tu vida normal. Siempre vamos a ir cargando con esto y lo íbamos a ir cargando peor con más miedo de que nunca se había escuchado nuestra voz. Entonces, en ese sentido, mi mamá y su chofer y Rodolfo, que los estimamos como parte de la familia, estamos muy lastimados durante todos estos años. Mi mamá ha tratado de hacer su vida, pero no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil para ella eh, vivir con este trauma de por vida que nunca se nos va a quitar, Eh, ¿no? ¿Podemos hablar con nombre y apellido, Luis? Obviamente ya te he presentado, pero ¿podemos Sí, sí, hablar del nombre y el apellido de tu mamá directamente? sí, para que le quede claro a Xochitl Gálvez, ¿no? Porque de que nos conoce, bueno, conoce a mí, no me conoce, a mí conoce a mi mamá perfectamente.
que le quede claro que su hermana es secuestradora, que le quede claro que ella se sentó y se prestó a sentarse con mi mamá en un desayuno para empresarias. ¿Por qué no le hablas directamente en estas cámaras de Sin Censura a Xóchitl Gálvez? Porque como Xóchitl dice que ella le crea a su hermana, ¿por qué no le refrescas la memoria con el nombre de tu mamá? ¿Por qué no le refrescas la memoria un poco, Luis? Yo creo que es importante porque ella misma lo expuso de esa manera, se expuso de esa manera con este discurso en el ITAM. Dice que ella le cree a su hermana de que no es culpable, de que no es secuestradora. ¿Por qué no le refrescas la memoria, Luis? Con mucho gusto se la refresco la memoria, Vicente. Xóchitl, tú te sentaste con mi mamá Marcela Patricia Flores y con mi hermana Laura en un hotel a desayunar en la colonia Condesa con tu hermana Malinali a desayunar para un desayuno de empresarias. Tú sabes perfectamente que tu hermana es culpable y nunca has tenido empatía con las víctimas porque no les puedes dar la cara. No les puedes dar la cara porque sabes que tu hermana es culpable y que tú la has protegido. Ya deja de mentir. Afronta las cosas como son y que los jueces le den las penas máximas a estos delincuentes. Eso es lo que te corresponde hacer, proteger a las víctimas, no a los delincuentes. Y no nunca lo has hecho y ni lo vas a hacer. Luis, dice Xóchitl Gálvez que el sacar este tema de la hermana presuntamente secuestradora es un intento de golpeteo político, de guerra sucia. Y me imagino que ya es personal lo que sientes tú cuando escuchas o cuando lees a Xóchitl Gálvez, pues hacerse la víctima precisamente de guerra sucia o de blanco de situaciones políticas por exponer estos casos. ¿Qué dices acerca de esto? No, bueno, mira, no hay nada más que la evidencia, ¿no? De cómo son las cosas. Xóchitl Gálvez podrá decir lo que sea, pero la realidad y la verdad, esto es, ella siempre va a tratar, como bien te digo, ella siempre va a tratar que el discurso nunca vaya hacia las víctimas. Esto no es un tema político para mí, es un tema de miedo de que llegue a ser presidenta de la República y con la nueva ley de amnistía lo saque de la cárcel. Por eso es en este momento y hemos callado por muchos años. No es es un tema mío personal de exhibir lo que es la clase de persona de Xóchitl Gálvez y sus familiares, del daño que nos han hecho y las consecuencias que hemos traído durante todos estos años. Entonces, ella no puede fingir que sabe que su hermana es inocente. Ella sabe perfectamente que su hermana es culpable. Mira, su hermana ejecutó otros secuestros previos al de mi mamá, su hermana y su cuñado. Yo pues, mi acercamiento a ustedes es como un grito de desesperación, de que se nos escuche a las víctimas, porque como te contaba, nunca hemos sido escuchados y siempre ha sido parte, siempre ha sido, yo creo que ella nunca se esperaba que tuviéramos la fuerza interna, la fuerza sentimental para llegarla a afrontar. Imagínate, afrontar una candidata de la República no es cosa fácil. Entonces sí Y, tenemos me, y, muchos menos, riesgos. y menos cuando la respaldan personajes como Calderón, que tuvo a un secretario de Seguridad Pública como Genarco García Luna, ligado con el crimen organizado, cuando tienes a los Alito Moreno, a los Marco Cortés y a los Jesús Zambrano, perdón por meter la cuchara política aquí, pero me imagino que todo esto lo platicaron en familia, Luis. Bueno, yo de las otras personas, yo aquí en mi caso es específico de Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí, lo platicamos en familia y esto fue una consulta familiar porque la verdad ya es un grito de desesperación y es un grito con miedo porque nosotros, mira, es muy extraño que su hermana no esté en el penal de máxima seguridad donde debería estar.
¿no? Y evidentemente como senadora, pues imagínate toda la fuerza y poder que tiene una senadora, ¿no? O sea, levanta el teléfono y casi da instrucciones de que muevan a su Dice, hermana y que se la traigan dice, aquí en México, ¿no? dice ella que nunca ha usado su poder político, su puesto como senadora para influir en el caso de su hermana. ¿Tú le crees? No, para nada. ¿Quién creería que una personalidad como Xochitl Gálvez, siendo senadora, no va a usar sus influencias para mover a su hermana a un penal que a Xochitl le quede cómodo y que esté aquí en un penal aquí en México? Pues sabemos cómo están los penales en México, que la gente tiene privilegios y seguramente la tiene con sus privilegios, seguramente la tiene con teléfono, seguramente me está viendo, Malinali, eres culpable, Malinali, lo sabes, dile a tu hermana la verdad. Y bueno, tu hermana sabe la verdad, porque no hay duda, ¿no? Entonces, es claro que ha usado sus influencias políticas para tenerla aquí y no tenerla en un penal de máxima seguridad donde estén pagando por los delitos que hicieron. No son delitos, bueno, por si fuera poco, que es un secuestro, son 5 secuestros, es tortura, son delitos graves, de gran impacto para nuestra sociedad. Imagínate, Vicente, que estas personas las puedan salir de las cárceles, las que están mostrando ahorita. Imagínate todas esas personas tenerlas en la calle. Sería un gran peligro para todos. Por eso estoy aquí, para evitar que alguien más pueda sufrir este tipo de delitos y que sus familias sufran de por vida. Nosotros afortunadamente fuimos de los privilegiados, si se puede llamar así, que recuperamos a nuestros seres queridos. Pero en las grabaciones, donde las tiene la Fiscalía de Investigación, está las grabaciones donde Malinali expresamente da la orden de que ejecuten a mi mamá y a Rodolfo, le da las órdenes. Ese día que la rescatan, la Policía Federal se ve en la necesidad de ya intervenir ya intervenir y dar el rescate, ¿no? Porque la intervención de las autoridades, su prioridad es rescatar a las víctimas vivas, ¿no? Llevamos las negociaciones a cabo por parte del grupo de asesores de la policía, que tiene un excelente grupo. Dimos la denuncia inmediatamente, nos mandaron un grupo, ellos nos fueron guiando y fuimos cediendo en ciertas cosas de la negociación, pero ellos, del otro lado estaba la investigación de campo, donde ellos estaban investigando, interviniendo llamadas. A mi mamá la movieron 2 veces de casa de seguridad, ya los tenían rastreados, pero ellos nunca van a poner en riesgo a la víctima, siempre van a tratar de procurar que sea bajo el mejor conducto su recuperación. Entonces ellos nos fueron dando pautas y es así como recuperamos a mi madre, porque en el momento que hacen el operativo es porque ya tenían instrucciones explícitas de ejecutar a mi mamá y a Rodolfo. Fue en ese momento. Luis, en algún momento en una entrevista con Adela Micha, Xochitl Gálvez dijo que la víctima era su hermana, que la víctima de tortura por parte de las autoridades era su hermana, y te escucho que hasta te ríes con coraje, sonríes con lo que te genere, y le estoy pidiendo al equipo de producción que me rescate este audio precisamente en el estudio de Adela Micha, porque va de la mano con lo que estamos comentando. Mientras el equipo de producción me rescata este audio, Luis, para las personas que te van a atacar diciendo por qué se esperaron a este momento, a 2 semanas de las elecciones, ¿qué les dices? Yo entiendo que para las víctimas no hay momento propicio, es cuando tenga que ser. Y ustedes seguramente siguen con ese trauma del secuestro de tu mamá. No sé si incluso sigan viviendo en México, no sé en qué parte del mundo vivan, pero se requiere de muchos pantalones para estar haciendo lo que estás haciendo. Sí, no, bueno, porque en este momento, mira, Dios me iluminó, nos iluminó en este momento. Yo no vivo en México ahorita por la misma situación de estos riesgos. Y bueno, es
ridículo que Xochitl diga este tipo de cosas, ¿no? Como bien te digo, o sea, ahí se le ve la crueldad con la que ella se maneja, ¿no? No he visto ahorita, he medio escuchado lo que dijo con Adela Micha, pero ahí se exhibe cómo no tiene ningún sentimiento con las víctimas. No tiene ningún sentimiento con las víctimas porque no le conviene. Porque no le conviene que yo esté aquí contigo diciéndote la verdad de cómo son las cosas. La gente le pido de favor que tengan la mente abierta porque nunca ha sido, durante 12 años, siempre ha sido la versión de Xochitl. Y esta es la primera vez que la verdad sale. Entonces, evidentemente, bueno, a los que podrían decir algo, nunca se podría estar en contra de una víctima de estos crímenes, y más siendo tan frontal de la situación, cuando Xochitl no, siempre ha tratado de lavar la cabeza a la gente que su hermana es inocente. Xochitl, tu hermana no es inocente, sabes que secuestró a mi mamá, a su chofer y a otras víctimas. Entonces nunca va, no, imagínate como la frialdad de esta señora, Xochitl Gálvez, que nunca, en ningún momento, Tu quiere mamá, acercarse a las víctimas, tu trata de mamá, darles. tu mamá hizo algún donativo o algún evento, algo para Xochitl en campaña, o qué No, relación había. no, lo que supongo que ella pretendían cuando estaban en campaña es que eran desayunos de empresarias, y ya sabes cómo los políticos siempre buscan a los empresarios para tratar de llevar alguna industria al estado donde están promoviendo o están representando, y era sobre esa línea, ¿no? Quiero que escuches lo que dijo con Adela Micha. Es corto, Luis. A ver, don David. Tengo una hermana en la cárcel. Es una historia durísima para mí. Y ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna. ¿Cómo ves, mi querido Luis? La torturada, según Xochitl Wow. Gálvez, fue su hermana. Imagínate nada más la frialdad de Xochitl Gálvez. Su hermana torturó terriblemente a mi mamá y a su chofer. Las tenían en una situación, los secuestradores actúan de una manera tan cruel. Eh, no me gustaría ser tan explícito de todo lo que le hicieron a mi madre y a su chofer por respeto a ellos, pero su hermana es una persona, y su cuñado y toda esa banda son personas de lo peor. ¿Cómo es posible que una candidata presidencial no tenga empatía por las víctimas de todo lo que sufrieron? Imagínate nada más que está defendiendo, que está diciendo que su hermana fue torturada, que se dé cuenta de lo que su hermana y el daño que nos hizo a nosotros y a 5 familias más. Eso es tortura, eso es un daño terrible. ¿Tú Su sabes hermana qué, es una tú sabes, delincuente. tú sabes qué dice tu mamá o cómo reacciona tu mamá cuando No, ve bueno, mi mamá esto? se pone, no, mi mamá se pone a llorar de impotencia al ver las declaraciones de esta Xochitl Gálvez, de su frialdad, de sus mentiras. Eh, no, no puede ser así posible, Vicente, que tengamos una candidata que se maneje de esa forma, que no tenga un perfil, que tenga empatía con las víctimas. Esto sería una tragedia que Xochitl llegara a la presidencia, ¿no? Imagínate liberar, porque sí va a liberar a su hermana y a su cuñado y a los Tolmex, eh, que lo suelte con esa frialdad y esa crueldad, y ya con, no puedo creer yo bueno, ahora ya la gente tendrá la información. Lamentablemente no la tenía, ¿no? Pero aquí ya completamente Xochitl quedará desenmascarada de cómo sí sabe que su hermana es culpable, que cómo sí sabe que se usaban sus eventos para poner a las víctimas. A mí me daría pavor asistir a algún evento de Xochitl Gálvez, no van a secuestrar por lo que nos ha pasado,
¿no? O sea, no doy crédito a cómo se refiere ella con esa crueldad hacia las víctimas. No puede ser, ¿no? No puede ser que una senadora que tendría que tener toda la preparación para tener una, un lado a favor de las víctimas, que defienda a las víctimas. Xochitl no defiende a las víctimas, Xochitl defiende a los delincuentes, Xochitl defiende a los torturadores, Xochitl defiende a los secuestradores. Entonces, a mí ver eso se me pone la piel chinita y digo, bueno, ¿qué clase, por qué ponen a una mujer así, tan fría y sin Luis, empatía? déjame decirle a la audiencia que son miles de personas conectadas en estos momentos, que estoy platicando con Luis Olmedo, hijo de una de las señoras secuestradas por la banda de la que presuntamente formaba parte la hermana de Xochitl Gálvez. Y aquí, después de tanto tiempo, está desenmascarando a la hoy candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República. Hay otras declaraciones, si me permites, Luis. Por cierto, te hago una invitación a que nos veamos cara a cara. Sí. Por cuestiones del trabajo. Con mucho gusto, te agradezco. Por cuestiones de trabajo tuve que venir también a denunciar un caso de presunta corrupción a Morelos. Pero si me permites, hoy mismo nos reunimos cara a cara. Sé que estás en México porque ayer vi que visitaste a los colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en los periodistas. Y si me permites, un encuentro cara a cara, Luis, creo que sería de beneficio para la audiencia. Te lo dejo ahí sobre la mesa si te da la agenda. Acepto reunirme contigo, Vicente. Muchas gracias por esa oportunidad de estar contigo, por supuesto. Déjame que escuchemos juntos esas declaraciones que le dio cuando Ciro Gómez Leiva estaba en Milenio. Imagínense, esto fue lo que dijo en ese entonces Xochitl Gálvez sobre su hermana, la presunta secuestradora. Al inicio del programa, parte de la presentación de esta banda de presuntos secuestradores denominada los Tolmex. Según se dijo, operaba en el Estado de México, en la zona de Toluca, pero también en Azcapotzalco. Entre los detenidos en un operativo que se llevó a cabo el viernes está el presunto líder de la organización, un señor de nombre Leonardo Sales Andrades, a quien le dicen precisamente el Tolmex, así como otras 5 personas, entre ellas una mujer de nombre Jacqueline Malinali Gálvez, hermana de Xochitl Gálvez. El jefe de la División de Investigación, Armando Espinosa, informó que las víctimas rescatadas, entre ellas una mujer de 53 años y su chofer, estuvieron encerrados en una jaula durante 60 días. Dijo también que estas víctimas son parte de las casi 1,600 personas liberadas este año por la Policía Federal. Una noche difícil, un día difícil, debe ser una noche muy dura. Xochitl, pues ¿cómo buenas estás? noches, Ciro. Pues mira, la verdad estoy aquí dando la cara porque la verdad yo no he hecho nada. No obstante que mi nombre aparece de manera reiterada, pues yo puedo responder por mí. No me cuadra que mi hermana sea eso que dicen, por lo que yo sé de ella, por lo que yo conozco. Pero pues creo que la PGR deberá demostrar que es culpable. ¿Cómo ves, Luis, que no le cuadraba en ese entonces a Xochitl Gálvez? Lo que le dice Ciro a Xochitl, ¿no? Yo sé que ha sido una noche muy dura para las víctimas, noche muy dura para mi madre y para Rodolfo, noche muy dura para nosotros como hijos, como familia. Que estuvimos sufriendo, noche dura para Xochitl, es ridículo. Ahora yo le invito a Ciro que le pregunte directamente a Xochitl: oye, Xochitl, ¿tú conoces a Marcela Patricia? ¿Te sentaste a desayunar con ella? ¿Sí o no? Y vas a ver cómo se pone Xochitl. Qué bueno que mencionas esto, porque has buscado espacio, ya se te dio en los periodistas, ayer con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela,
nos has buscado aquí en Sin Censura con tu servidor Vicente Serrano. ¿Crees que te puedan abrir las puertas los Ciro Gómez Leiva, las Adela Micha y todos esos que estaban preocupados por la noche dura de Xóchitl Gálvez cuando arrestaron a su hermana? Imagínate nada más eso, ¿no? O sea, cómo manipular ese tipo de situaciones tan graves hacia una candidata o una política como Xóchitl, ¿no? O sea, ¿por qué no? Gracias a Dios sacaron a las víctimas que estaban secuestradas, le deseamos lo mejor, que estén muy bien, a eso que sé que han sufrido mucho. Noche dura para Xóchitl, por favor. O sea, ¿Tú buscarías, ¿qué tipo de moral? ¿Tú buscarías dar tu testimonio en esos espacios o no te interesa? Yo no tengo nada más que decir la verdad y enfrentar como son las cosas. No hay nada más que esconder. No, ¿qué se van a poner a atacar a las víctimas? No. Yo creo que aquí es a favor a las víctimas siempre, ¿no? Como se deben de conducir cualquier tipo de medio de comunicación, ¿no? Me imagino que debe ser así. ¿Esperarías que después de dar a conocer tu testimonio, tu caso, tu denuncia con los periodistas, con Sin Censura, te busquen también las Adela Micha y los Ciro Gómez Leiva, los Joaquín López Dóriga, los amigos de Xóchitl Gálvez? Yo respeto muchísimo a todos esos periodistas que se me hacen gente magnífica. Yo solamente estoy dando mi testimonio de lo que me pasó, de lo que es la realidad, y que bueno, ellos definitivamente pues tampoco lo sabían, ¿no? Porque nunca lo habíamos dado a conocer. Ahora ya tienen el contexto de la verdad y de lo de la realidad. Yo no tengo ningún problema por hablar con cualquier persona sobre este tema, porque no hay nada que esconder. Es un tema muy delicado para nosotros, es un tema que lo platicamos mucho entre familia. Nosotros siempre quisimos salir a la luz, pero por el mismo miedo siempre nos reservamos, y ahora pues esto lo consultamos entre nosotros y bueno, tiene que salir la historia como fue y cómo es la verdad, que nunca se había manejado así y escuchado así. Porque ya me aceptaste la invitación para vernos cara a cara, tal vez hoy mismo. Luis, déjame, si me permites, también para cerrar, tal vez algún comentario, alguna acotación antes de darle las gracias por la confianza a Luis Olmedo, hijo de una de las víctimas de la banda de secuestradores de la que presuntamente formaba parte la hermana de Xóchitl Gálvez, Malinali Gálvez Ruiz. Déjame incluir en el sistema, porque sé que están esperando, a mis colegas periodistas, Antonio Toño Ruiz, al querido maestro Ricardo Sevilla, periodista de investigación. No sé si quieran cerrar con algún comentario, alguna opinión, alguna reflexión después de escuchar todo esto que está soltando Luis, con la generosidad de hacerlo también aquí en Sin Censura, después de que lo haya hecho ayer en otro espacio. Querido Ricardo Sevilla, querido Toño, antes de dejar ir a Luis, porque me imagino que es desgastante, muy desgastante para él, una conversación como esta, Toño. Sí, bueno, primero lo saludo con mucho gusto, señor Luis Olmedo, y saludo a Ricardo Sevilla. Gracias por estar aquí en Sin Censura. Esta tiene que ser una pregunta obligada. ¿Pertenece usted a un grupo político, a un partido político? ¿Tiene algún tipo de relación con Morena? ¿Por qué estas declaraciones ahora, a un par de semanas de las elecciones, señor Luis Olmedo? No, yo no tengo ninguna afiliación política, ni mucho menos. Nosotros somos empresarios de México de hace 3 generaciones, ¿no? No tengo ninguna. Esto no es nada político, es una aclaración firme sobre la responsabilidad de cómo se manejaron las cosas con Xóchitl Gálvez, ¿no? Yo no tengo ninguna afiliación política. Me preguntas que por qué ahora. Bueno, te respondo que es con la gran preocupación de que por la ley de amnistía puedan liberar, la ley de amnistía que como está en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos, que el presidente puede decidir quién sale de la cárcel por sus pantalones.
Aquí nosotros ya es un miedo legítimo que tenemos de que si Xóchitl llega a tener la presidencia, pueda llegar a dar el dedazo y que saquen a su hermana y a su cuñado y a toda la banda de los Tolmex de la cárcel. Porque así es en este momento por esas circunstancias, ¿no? Yo quiero aclarar, Ricardo, que de ninguna forma estoy tratando de defender a Xóchitl Gálvez, simplemente esta duda surge y seguramente en la campaña de Xóchitl Gálvez pues cuestionarán esto, pero me sumo precisamente a su planteamiento, Luis. Esta circunstancia es muy, muy grave. Definitivamente es un riesgo para los mexicanos tener a una persona como Xóchitl Gálvez al frente, teniendo las riendas de nuestro gobierno como presidenta. Ricardo, te escuchamos. Sí, buenas tardes, te habla Ricardo Sevilla, Luis Olmedo, y efectivamente Ricardo, es lo que te van a preguntar en otros medios de comunicación. Yo estoy escuchando muy atentamente que dices que estás dispuesto a ir a conversar con estos personajes, con Loret, con Joaquín López Dóriga, en el supuesto caso de que te invitaran. Estos personajes, sin embargo, se sabe periodísticamente, está sustentado, que tienen vínculos de defensa a favor de Xóchitl Gálvez, y entonces esta pregunta en la que me gustaría abundar, que te plantea Antonio Ruiz, es justamente eso. Va a haber señalamientos, ya los está viendo incluso en las granjas de bots, que están diciendo que tú tendrías algún tipo de juego político, ya lo has respondido cabalmente, y estás preparado para recibir en tu intimidad, perdón, se cortó un poco la comunicación privada, este tipo de embates, Luis. No lo escucho, perdón. A ver, no escuchas, Bueno, Luis, se cortó Ricardo. un poco la comunicación. A ver, Ricardo, No a ver, intentemos nuevamente. Luis, ¿me escuchas ahí? Bueno. Parece que ya Perdón, no me escuchas. perdón, Luis. no escucho. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, Luis. A ver si No, Ceci yo no nos los escucho ayuda. a ustedes. A ver si Ceci nos ayuda, don David, Ceci, a que reingrese Luis y cerremos con estos planteamientos de Ricardo Sevilla. Durísimas las declaraciones de Luis Olmedo, mi querido Ricardo Sevilla, mientras regresa al sistema. Así es, muy duras y muy valientes, se dan en un contexto muy, muy difícil. Yo lo recuerdo muy bien, este tipo de tensión. En su momento, cuando estuve en los micrófonos de Carmen Aristegui, pues había mucha tensión. Yo siendo un periodista, digamos, profesional, esa tensión se siente cuando haces este tipo de señalamientos, y aquí Luis Olmedo lo que está haciendo es justamente la preocupación de un ciudadano, de alguien que padeció en carne propia a través de su familia, pues el secuestro de una persona que está tratando de evitar a toda costa ese tipo de señalamientos, pero ahí están las informaciones, ahí están los datos duros. La hermana de Xóchitl Gálvez sí es una secuestradora, formaba parte de una banda de delincuentes, de extorsionadores, ya no es solamente. Luis, ¿ya nos escuchas ahí? Ya los escucho, perdón por la interrupción, no se me cortó la comunicación. No pasa nada. Me decías que si yo estaré dispuesto a dar la entrevista en los medios, me quedé ahí. No, perdón. Fíjate que no es tanto eso, Luis, eso ya lo respondiste cabalmente, yo te agradezco mucho. Dices que estás dispuesto a dar entrevista a este tipo de personajes, a Ciro, a Loret, en fin. Se sabe, te decía yo, que estos personajes tienen un vínculo con la derecha, son voceros de Xóchitl Gálvez en la mayoría de los casos. ¿Tú estarías preparado, Luis, para recibir no la entrevista de estos personajes, sino los embates? Este planteamiento que te hace Antonio Ruiz me parece muy pertinente, porque ellos van a estar señalando que ¿por qué no lo dijiste hace un mes, hace 6 meses, hace un año? ¿Por qué sales ahora y lo dices en este momento? Tú estás dispuesto no a una entrevista, Luis, sino al acoso de estos personajes que ya lo están haciendo en redes sociales, ya están señalando en esta serie de entrevistas que estás tú concediendo que estarías trabajando para esos grupos políticos. Ya lo has respondido cabalmente, pero estás preparado para este tipo de embates porque te van a acosar, Luis. Mira, eso es parte de los miedos que teníamos,
pero yo respeto mucho a todos los periodistas, esto no es un tema político. Yo nada más estoy aquí para decir la verdad de lo que nos pasó y sería, bueno, o sea, no creo que los periodistas de gran prestigio como son ustedes y se presten a atacar a las víctimas, ¿no? Porque, bueno, no, espero no vivir en un país así, sino de por sí ya vivimos en un país bastante complicado, no me gustaría que ahora sea yo atacado por periodistas, por decir la verdad, por ser víctima Claro. de delitos, ¿no? Entonces, bueno, la gente tendrá su opinión, pero yo creo que la defensa de todos los medios debe de ser, y la voz tiene que ser escuchada de las víctimas, ¿no? Entonces, Claro. pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es mi postura. Que Gracias. se vengan de 100 en 100, querido Luis. Por cierto, no estás solo. No hay nada más que decir. Mi solidaridad. No hay nada más que decir. Gracias, Vicente, lo agradezco. No hay nada que esconder, es toda la verdad. No, no hay nada, está en las carpetas de investigación. Xóchitl no puede negar lo que te comenté, no puede negar que sabe que su hermana es secuestradora, no puede negar que conoce a mi mamá, no puede negar que se sentó en un desayuno, no puede negar que su hermana y su cuñado no fueron partícipes activos y líderes de esta banda de los Tolmex y de 5 secuestros más. Tortura, eso sí es tortura. Tortura es tener encadenado con los ojos vendados en situaciones precarias en una jaula de menos de 2x2 a 2 personas. Eso es tortura, Xóchitl. Para cerrar, Luis, te buscaré más tarde para encontrarnos frente a frente, cara a cara. Seguro estoy que tu mamá buscará ver tus declaraciones y si las llega a ver aquí en Sin Censura, ¿qué dejas? ¿Qué le dices a tu mamá? ¿Se ha cumplido, misión cumplida, o qué le dices a tu mamá aquí a través de nuestras cámaras y de nuestros micrófonos? No, a mi mamá la amo con todo mi corazón. Ella sufrió muchísimo estando, imagínate, estando en una jaula por 2 meses y medio. A mi mamá la amo con todo mi corazón. Ningún ser humano puede ser tratado de esa manera. No puede ser tratado con esos crímenes tan vil y que no se escuche la verdad, y que le digo a mi mamá que Dios nos va a proteger en este camino, porque ya queremos darle conclusión a este asunto, queremos que sentencien ya a la hermana de Xóchitl Gálvez y a su cuñado y a toda la banda, queremos que les den las penas máximas por todos los delitos que cometieron, que las autoridades y el juez esté a favor de las víctimas y no de los delincuentes. Y nosotros por ese lado ya dar la carpeta por cerrada y seguir con nuestras vidas, ¿no? Y no permitir que gente quiera deslindarse de sus responsabilidades políticas y no tener empatía por las víctimas. Luis, te mando un abrazote. Gracias por aguantar. Sí, gracias por hacerlo aquí en Sin Censura. Y estamos al pendiente, Luis. Gracias por confiar en nosotros. Estaré en contacto. Igualmente, muchas gracias. Les agradezco a todos su atención. Perdón, Luis, le quiero extender también a nombre del equipo de Sin Censura nuestra solidaridad, efectivamente, ¿no?, ante este caso. Y esperemos que, como usted dice, se llegue hasta las últimas consecuencias para que ustedes puedan continuar con su vida. Toda nuestra solidaridad aquí en Sin Censura. Gracias, Luis. Estamos muchísimo al pendiente. Gracias. Luis Olmedo. Un abrazo. Y bueno, pues mi querido Toño, mi querido Ricardo, mucho para desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura después de un durísimo testimonio de Luis Olmedo sobre el secuestro de su mamá. Es un testimonio vigoroso, valiente y de muchísimo riesgo. Lamentablemente, Xóchitl Gálvez, vinculada sanguíneamente con esta persona, con esta torturadora, con esta secuestradora, privó de la libertad no solamente a la mamá de Luis Olmedo, sino a muchas otras personas. Está purgando cárcel por ella, y esta motivación que tiene Luis
se da en un contexto muy interesante. Podrán reprochar mucho y decir, ¿por qué Luis sale en este momento? Y ese planteamiento que hace Toño me parece muy pertinente porque es un planteamiento que se lo van a hacer, se lo van a incluso a reprochar, van a tratar de llevarlo por el espectro político y acusarlo y decir, está trabajando por Morena. Es importante esto que enfatiza Luis, porque él ya nos queda claro, pues no conoce probablemente a Ciro Gómez Leiva, a Loret, dice respetarlos, qué bueno que así sea. Sin embargo, estos personajes no estarían dispuestos a darle el micrófono, y si se lo dieran, sería únicamente para atacarlo, para tratar de hacerle una entrevista de acoso, y eso se sabe. ¿Por qué? Porque para esos personajes, Xóchitl Gálvez no es una mentirosa, no es alguien que está vinculada a una secuestradora, no, para estos personajes, Xóchitl Gálvez, y lo hemos visto en su defensa, podría ser la mejor opción para ser la presidenta de este país. Sin embargo, la preocupación de Luis me parece muy bien sustentada, muy bien motivada. Esta persona no puede llegar a la presidencia de la República porque habría la posibilidad, sin duda, de que esta mujer otorgara algún tipo de perdón, llamémosle así, para que su hermana saliera. Ella misma, Xóchitl Gálvez, dice que ha ido a visitarla, es decir, el lazo familiar, el lazo de comunicación continúa muy vigente y hubiera probabilidades de que Xóchitl Gálvez, estando en la presidencia de la República, pues hiciera ese y otro tipo de cosas. Está fomentando la agresividad de su hijo, está diciendo que sí reconoce que su hermana se equivocó, y con eso nos está diciendo que tiene vínculos con una persona que priva de la libertad a sus semejantes. Entonces, esto que hace Luis Vicente me parece de muchísimo valor periodístico, pero valor cívico y un humanismo tremendo. Esto debería ser la nota de portada de muchísimos periódicos. Lamentablemente no creo que sea de esa manera, porque van a ser, como siempre, tratar de evadir las noticias. Yo creo que ella debería estar sentada, Luis, debería estar sentado en Radio Fórmula, debería estar sentado en Imagen, debería estar entrevistado en muchísimos lados, no solamente en los medios de comunicación que nos catalogan de ser medios de comunicación alternativos y de izquierda, sino en los medios de derecha. ¿Para qué? Para que efectivamente se viera que hay posibilidad de darle el micrófono allá en Latinos. Me imagino a Luis Olmedo respondiendo cabalmente a las preguntas que le planteara Carlos Loret de Mola. Sin embargo, no creo que sea de esa manera. Van a tratar de evadir el asunto, Vicente. Querido Ricardo, mira, por cuestiones de seguridad, en estos momentos Vicente tiene evidentemente que trasladarse a otro sitio, pero antes de que concluyamos con este tema, que es muy, muy importante, yo quiero hacer una aclaración. La solidaridad que expresamos desde el equipo de Sin Censura no es de dientes para afuera, es porque, mire, precisamente ante declaraciones de Xóchitl Gálvez, luego de que ella en los espacios de Carlos Alarraqui hiciera un llamado a sus seguidores, a los seguidores de Lili Telles y a los seguidores de Kenia López Rabadán, a agredir a Vicente Serrano y al equipo de Sin Censura, a partir de ahí, Ricardo Sevilla, la compañera Meme Yamel, la queridísima Alina Duarte, su servidor, Vicente Serrano, enfrentamos una serie de amenazas de muerte muy fuertes, muy, muy fuertes, tanto nosotros como nuestras familias. Hubo en algún momento, de hecho, lo penoso de tener que estar pues cambiando ahí algunas circunstancias debido a que estos sujetos que comenzaron a amenazarlos incluso dieron a conocer el domicilio de algunos de nosotros, de nuestras familias, fueron directamente contra nuestros padres, contra nuestras madres. En mi caso, amenazaron directamente a mi papá, cosa que me dolió muchísimo. Y fue a partir de que Xóchitl Gálvez hace un par de años hiciera un llamado en los medios de Carlos Alarraqui, pues que nos agredieran sus seguidores. Por eso es que esta solidaridad no es de dientes para afuera. Sabemos que se trata de una personalidad que no solamente representa a la ignorancia,
a la contradicción, a la corrupción, sino que, como bien menciona el señor Luis Olmedo, pues representa un verdadero riesgo para la patria. Que alguien como ella esté al frente de la administración de nuestro gobierno, imagínese usted, ¿no? Entonces, bajo esa tesitura, bueno, pues quería dejarlo por ahí, querido Ricardo. No sé si quieras agregar tú algo antes de que vayamos a tu tema, que también está, pero de sacar chispas. Sí, Toño, pues efectivamente creo que va un poquito de la mano o mucho de la